Hoy te voy a enseñar en 8 pasos y sin hacerte perder el tiempo, cómo aprobar un examen estudiando solo el día de antes. Ya sé que estás frito porque lo dejaste todo para el último momento y ahora estás viendo un vídeo en YouTube con la esperanza de que te salve el culo. Y para colmo, la ansiedad y la culpa no paran de subir a medida que se acerca el examen. Estás perdido, sin tener ni idea de qué hacer para no suspender. Y eso te hace sentir como un absoluto idiota. La buena noticia es que aún no es demasiado tarde. En este vídeo te voy a enseñar cómo sacar buena nota preparando el examen a última hora, usando técnicas ridículamente simples que incluso un vago como tú puede aplicar. Así que vamos allá. Número 1. Prioriza los temas. Vamos a ser realistas. No tienes tiempo que perder. Por eso, necesitas ser inteligente y priorizar los temas con esta regla. Primero, haz una lista con todos los temas. Luego, clasifícalos en 4 categorías. Si se te dan bien o mal y si se evalúan mucho o poco. Para saber qué entra en el examen, mira si el profesor ha dado una guía, un temario o una lista de contenidos. Suelen decirte lo importante. Si no tienes eso, busca resúmenes o puntos clave al final de los temas del libro. Eso es oro puro. Y no te olvides de los exámenes antiguos. Te muestran lo que suele entrar. Úsalos para detectar qué se evalúa más. Luego, prioriza en base a eso. No seas idiota. Empieza por tus puntos débiles más evaluados. Esos son los que más fuerte te van a golpear en el examen. Después, pasa a los temas menos evaluados, pero que se te dan mal. No es tan probable que aparezcan, pero tampoco quieres que te pillen por sorpresa. Y si por milagro te sobra tiempo, échale un vistazo rápido a tus puntos fuertes, tanto los más como los menos evaluados, solo para redondear. Número 2. Usa todos tus sentidos. Ver vídeos de YouTube sobre tu materia está bien, pero no basta con quedarte ahí sentado. Esto no es una noche de peli y manta. Estás intentando salvar tus notas. Activa los subtítulos, acelera la reproducción porque no tienes todo el día y toma apuntes mientras ves el vídeo. Cuando usas tus ojos, oídos y manos al mismo tiempo, haces que la información se fije mejor. El objetivo es engañar a tu cerebro para que recuerde más en menos tiempo. No estás viendo un vídeo sin más, estás viendo, escuchando y escribiendo a la vez. Esta sobrecarga multisensorial ayuda a tu cerebro a crear conexiones más fuertes, lo que significa que retendrás más. Así que, la próxima vez que pongas un vídeo de estudio, toma apuntes como si te fuera la vida en ello. Y hablando de no perder el tiempo, si ya estás viendo este vídeo en modo pánico total, hazte un favor, dale like y suscríbete ahora. Te prometo que aquí no hay relleno ni tonterías, solo técnicas que realmente funcionan cuando vas al límite. Vale más suscribirte a esto que seguir a ese gurú que estudia con velas y cristales. Mileurista. Número 3. Técnica Pomodoro mutante. Sí, ya sé que has oído hablar de la técnica Pomodoro, esa en la que estudias 25 minutos y descansas 5, como si fueras una flor delicada en primavera. Pero tú no tienes tiempo para eso, estás contrarreloj, en modo sálvese quien pueda. Así que necesitas la versión mutante, la de los que ya están al borde del abismo. Haz esto, estudia 40 minutos sin interrupciones. Nada de móvil, notificaciones, TikTok o la gran página naranja que a todos nos encanta, porque vas a suspender. Pon un temporizador y ponte serio. Una sola tarea, un solo objetivo. Al terminar los 40 minutos, te tomas 10 minutos de descanso. Pero ojo, que el descanso no es para meterte en Instagram a ver gatitos. Levántate, respira, ve al baño. Come algo que no te destruya el cerebro, como frutos secos o fruta, y vuelve al combate. Haz 3 rondas de esto y luego date un descanso más largo de 20 o 30 minutos para reiniciar el cerebro sin que te dé un colapso. Esto no solo mejora tu concentración y memoria, sino que te entrena mentalmente para rendir con presión. Es un sprint mental. O corres o te atropellan los apuntes. Tú eliges. Número 4. Lee tus apuntes en voz alta. Sí, coge esos apuntes y empieza a recitarlos en voz alta como un loco. ¿Por qué? Porque cuando oyes tu propia voz, tu cerebro procesa la información de forma diferente y crea conexiones mentales más fuertes. No podrás simplemente pasar la vista por encima, tendrás que interiorizarlo de verdad. Y si tienes la suerte de compartir piso con alguien que sufre de insomnio, enhorabuena, ya tienes compañero de estudio. Haz que se siente ahí y te escuche mientras sueltas todo lo que has metido a presión en tu cabeza. Si no, siempre podrás ponerte enfrente del espejo y hablarte a ti mismo. Pero, ojo, no te desconcentres mirando lo guapo o guapa que estás. Explicar las cosas en voz alta te obliga a entender realmente lo que estás diciendo. Si puedes enseñarlo, lo has dominado. Número 5. Mapas mentales express, versión pánico total.
Esta técnica es para cuando estás tan perdido que no sabes ni por dónde empezar. Tienes todos los temas en la cabeza, girando como una lavadora, centrifugando a las 3 de la mañana. Lo que necesitas es organizar el caos. Bienvenido a los mapas mentales express, también conocidos como ¿cómo no colapsar cuando todo es un desastre? Coge un folio, sí, en físico, no lo hagas en el móvil, que ya sé cómo termina eso, y pon en el centro el tema general. De ahí empiezas a sacar ramas con subtemas, fórmulas, definiciones, ejemplos, lo que se te ocurra. Usa colores, subraya, pon flechas, dibuja símbolos raros si hace falta. No importa que parezca el mapa del tesoro de un loco, lo importante es que tu cerebro entienda el camino. Mientras lo haces, estarás procesando la información de forma visual, lógica y creativa. Es como si fueras montando el puzzle del examen delante de ti. Y lo mejor es que, cuando estés en el aula y te entre el típico blanco mental, recordarás la imagen del mapa. No es magia, es neurociencia. Y funciona. Ah, y si lo haces deprisa y mal, igual hasta te diviertes un poco. O al menos no lloras. Número 6. Estudia justo antes de dormir. Esto es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer si estás empollando a última hora. Tu cerebro no se apaga cuando duermes. Al contrario, se pone a tope procesando todo lo que acabas de meterle. Así que, en vez de gastar tus últimas energías haciendo scroll en el móvil como un idiota, usa ese tiempo para repasar. Un estudio publicado en Nature Neuroscience demostró que quienes estudian justo antes de dormir recuerdan mucho mejor que los que estudiaron antes. ¿Por qué? Porque durante el sueño profundo, el cerebro refuerza todas esas conexiones que has hecho antes de acostarte. Dormir es como darle al botón de guardar en tu cabeza, sobre todo si estudias justo antes de cerrar los ojos. Pero no te limites a mirar los apuntes como un zombie medio dormido. Teclea o escribe tus puntos clave, fórmulas o definiciones. El acto de escribir obliga a tu cerebro a implicarse de verdad con el contenido. Le estás dando a tu cerebro una ventaja, y esa información se va consolidando mientras duermes. Al despertarte, debería estar pegada a tu memoria como si la hubieras tatuado. Haz un repaso rápido por la mañana y ¡pam! Listo para el examen. Este es tu momento dorado para dejar que el subconsciente haga el trabajo duro. No lo estropees. Número 7. Haz un dump de memoria al empezar. Cuando empiece el examen, no te lances a responder como un loco. Usa los primeros 5 minutos para volcar toda la información memorizada en la última página del examen. Me refiero a fórmulas, conceptos clave, procesos. Todo lo que te has metido en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando estés en mitad de una redacción estresante, tu mente se va a quedar en blanco. Pero tendrás todo lo importante escrito en la última página, listo para salvarte. Este truco es como tu código secreto. Ya no estarás sufriendo para recordar lo que empollaste anoche. Con todo anotado, tu cerebro puede centrarse en responder, no en recordar. Esos 5 minutos pueden marcar la diferencia entre aprobar con nota o estrellarte. No te saltes este paso, te puede salvar el culo. Número 8. Alimenta bien a tu cerebro. Escucha, genio, eres lo que comes. Y ahora mismo seguramente estés alimentando tu cerebro con basura. Y si vas a estudiar en el último momento, necesitas que tu cerebro funcione al máximo. Si no, ningún truco del mundo va a ayudarte. En serio, deja ya la comida basura. Come nueces o almendras llenas de vitamina E para proteger las neuronas que vas a freír de tanto empollar. Ah, y el chocolate negro. Sí, ese es tu capricho permitido. Pero en realidad mejora el flujo sanguíneo al cerebro, ayudándote a concentrarte. Así que deja de ser un idiota y aliméntate bien. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda visitar mi canal. Encontrarás vídeos que junto a este te ayudarán a aprobar tus exámenes. Aquí te dejo uno, para que aprendas las técnicas que utilizan los japoneses para sacar sobresalientes y no acabar como tú. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con ese amigo que está tan desesperado como tú. Y deja un comentario si tienes algún truco secreto para estudiar el día antes del examen. Lo dudo, pero oye, nunca se sabe. Y espero verte en el próximo vídeo. Si no apareces, eres más tonto de lo que pensaba.